Hola a todos, este es el canal de la enciclopedia. El libro que explicaremos en este episodio es Hacer frente a la ansiedad, 10 formas prácticas de aliviar la ansiedad, los miedos y las preocupaciones. Los dos autores de este libro son expertos en trastornos de ansiedad. El primer autor, el Dr. Edmund Birne, se desempeñó como director del Centro de Tratamiento de Ansiedad de California y se especializa en el tratamiento de trastornos de ansiedad, fobias y algunos trastornos de estrés. La segunda autora, Lorna Galano, es una consejera psicológica profesional que también se ha preocupado durante mucho tiempo por el tratamiento de los trastornos de ansiedad y es buena en el uso de la terapia cognitivo-conductual para tratar los trastornos de ansiedad. Los dos autores han condensado en este libro más de 20 años de experiencia laboral y muchas personas han utilizado los métodos del libro para aliviar la ansiedad y superar los trastornos de ansiedad. La ansiedad es uno de los fenómenos psicológicos sociales de los que más se habla hoy en día. Entonces, ¿cómo surge la ansiedad? ¿Qué tipos hay? ¿Cómo tratar y superar la ansiedad? Después de escuchar este programa, espero que sea de ayuda para todos. Hay varias fuentes de ansiedad, algunas personas están ansiosas por el trabajo y por ganar dinero, otras están ansiosas por la edad y la apariencia, algunas están ansiosas por la educación de sus hijos y otras por las relaciones interpersonales. Estas ansiedades son comunes, pero algunas son más personales o secretas. Por ejemplo, algunas personas tienen miedo de tomar el ascensor y se sienten ansiosas al tomarlo, temiendo que el ascensor se caiga o se atasque en el aire, algunas tienen miedo de hablar en público, algunas tienen miedo de encontrarse con extraños, y algunas tienen miedo de permanecer en plazas o espacios cerrados. Tanto el miedo como la preocupación pueden desencadenar sentimientos de ansiedad. Muchos estudios han demostrado que la proporción de personas modernas que padecen trastornos de ansiedad es cada vez mayor. La irrupción de la epidemia del nuevo coronavirus también ha aumentado significativamente la prevalencia de los trastornos de ansiedad. Según una estimación de un artículo de la prestigiosa revista médica The Lancet, el número de personas que padecen trastornos de ansiedad graves en todo el mundo alcanzará los 374 millones en 2020, un aumento del 26% respecto al año anterior. Puede que no seas un paciente ansioso, pero sí debes haber estado ansioso por determinadas personas y determinadas cosas, porque fundamentalmente, la ansiedad surge del instinto de autoprotección de la persona, que es un motor en determinados momentos. El sentimiento de ansiedad no es exclusivo de la gente de hoy. En la antigua era de la caza, la gente estaba ansiosa por cuestiones de alimentación y seguridad. Es precisamente por el sentimiento de ansiedad que la gente almacena comida para un día lluvioso y evita a las bestias de la selva. En tiempos de guerra y hambruna, la ansiedad impulsará a las personas a aumentar su conciencia de la seguridad y a esforzarse por conseguir más recursos de supervivencia para sí mismas. Por tanto, es normal que las personas se sientan ansiosas, solo cuando la ansiedad es excesiva se convertirá en una pesada carga mental, provocará agotamiento físico y mental y evolucionará hacia lo que llamamos trastorno de ansiedad. Aunque las condiciones de vida de la mayoría de las personas en el mundo actual han mejorado enormemente, la ansiedad de la gente moderna no ha disminuido en absoluto, sino que se ha vuelto cada vez más común. ¿Por qué es esto? ¿Cómo podemos aliviar la ansiedad? Esto es lo que este libro quiere responder. Además, es un libro muy práctico. Presenta 9 formas de lidiar con la ansiedad, lo que le permite calmar la ansiedad, aliviar la tensión y resolver problemas de manera racional. Después de la publicación de este libro, se tradujo a docenas de idiomas y se vendió bien en todo el mundo. A continuación, te explicaremos este libro en 2 partes. En la primera parte, primero entendemos la naturaleza de la ansiedad, cuáles son los tipos de ansiedad, qué causa la ansiedad y por qué la ansiedad es tan frecuente en la sociedad moderna. En la segunda parte proporcionamos las contramedidas correspondientes para diferentes situaciones de ansiedad. Primera parte. ¿Cuál es la naturaleza de la ansiedad? Solo aclarando esta cuestión podremos realmente aliviar o incluso eliminar la ansiedad. El autor dijo, la ansiedad no surge de cosas o situaciones específicas del mundo exterior, sino de peligros imaginarios. Este peligro no está presente y la posibilidad de que suceda es extremadamente pequeña. De hecho, muchas personas no pueden decirlo claramente. ¿Por qué estás ansioso? Pero la ansiedad es real. Por lo general, los pacientes con trastornos de ansiedad muestran una ansiedad más intensa y duran más tiempo, incluso si la causa de la ansiedad desaparece, su ansiedad suele continuar durante un tiempo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de trastornos de ansiedad? Según el libro, existen al menos 7 tipos de trastornos de ansiedad reconocidos por los expertos en salud mental, y también podríamos compararlos para ver si los padecemos. El primero se llama trastorno de pánico. Se caracteriza por pánico repentino y ansiedad extrema. Los ataques de pánico se caracterizan por palpitaciones del corazón, sudoración, mareos, manos temblorosas y desorientación. Este tipo de miedo es infundado, por ejemplo, pueden tener miedo inexplicable a la muerte súbita, miedo a contraer alguna enfermedad extraña o miedo a volverse loco. La sensación de pánico puede hacer que las personas se sientan extremadamente incómodas. El segundo tipo se llama agorafobia.
Este es un término general, los pacientes no solo sentirán miedo en las plazas, sino también en lugares donde se sienten inseguros, como lugares concurridos, lugares lejos de casa o situaciones de las que es difícil escapar, como puede sentirse ansioso en la carretera y evita estas situaciones. El tercer tipo se llama fobia social. Muchas personas ahora dicen que tienen ansiedad social, que se caracteriza por un miedo excesivo a la vergüenza o la humillación en situaciones en las que tienen que ser examinados por los demás o tener que expresarse. Tienen miedo de asistir a las reuniones de la unidad, participar en actividades grupales, hablar en clase, encontrarse con extraños o incluso ir a baños públicos, y evitarán situaciones sociales tanto como sea posible. Esto también se clasifica como un tipo de trastorno de ansiedad en psicología. El cuarto tipo se llama fobia específica, que es el miedo a cosas o situaciones específicas. Por ejemplo, antes comentábamos el miedo a coger el ascensor. Tengo un amigo que siempre está listo cada vez que toma el ascensor. Si el ascensor se estropea repentinamente, inmediatamente marca el número de alarma en el ascensor y se agacha para protegerse. Aunque nunca ha estado involucrado en un accidente de ascensor. Algunas personas les tienen tanto miedo a las arañas que ni siquiera necesitan verlas, con solo escuchar la palabra araña, se sienten aterrorizadas. El quinto tipo se llama trastorno de ansiedad generalizada. Se trata de un trastorno de ansiedad crónico que no presenta síntomas evidentes de ataque de pánico, pero implica una preocupación prolongada por algo, como el trabajo o la salud, durante al menos medio año. El sexto tipo es el trastorno obsesivo-compulsivo. Esta situación también es relativamente común, por ejemplo, algunas personas tienen misofobia y se lavan las manos constantemente, limpian la mesa y trapean el piso constantemente y no toleran el polvo. Otro ejemplo es el hábito de revisar repetidamente y tener que lavarse. Se quita las manos al salir o bajar del coche, comprobar repetidamente si se ha traído todo y si se ha olvidado algo, y al hacer cálculos también lo comprueba con demasiada cautela. Por ejemplo, los objetos deben colocarse en el lugar prescrito, si no se colocan allí, se sentirá especialmente incómodo. Todas estas son manifestaciones del trastorno obsesivo-compulsivo. El séptimo es el trastorno de estrés postraumático. Es decir, un trastorno mental que ocurre después de experimentar algún trauma particularmente significativo. Este trauma puede ser causado por desastres naturales, abuso personal, violación o accidentes. Estos eventos causan una sombra importante en la mente del paciente, de modo que una vez finalizado el evento, seguirán teniendo ansiedad persistente o entumecimiento emocional, y recordarán constantemente experiencias traumáticas, incapaces de salir de las sombras. Todas estas 7 condiciones se incluyen en la categoría de trastornos de ansiedad. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la ansiedad? El autor señala que la ansiedad puede tener un impacto en la fisiología, la psicología y el comportamiento de las personas. Físicamente, la ansiedad puede provocar taquicardia, tensión muscular, náuseas, sequedad de boca y sudoración. Psicológicamente, la ansiedad provoca la experiencia subjetiva de miedo e inquietud. En casos severos, la ansiedad puede incluso hacer que las personas caigan en el miedo a la muerte o se vuelvan locas, sintiendo siempre que tienen una enfermedad incurable o que existe una amenaza de muerte inexplicable. Esta vaga preocupación pone a las personas muy nerviosas. Desde el punto de vista del comportamiento, la ansiedad puede limitar la capacidad de una persona para moverse, expresarse y realizar ciertas tareas diarias. Cuando las personas están ansiosas, sus movimientos se deformarán y su desempeño será anormal. Dado que la ansiedad tiene tantos efectos nocivos, naturalmente nos preguntamos, ¿por qué la gente se siente ansiosa? Respecto a este tema, el autor cree que siempre ha habido 2 falacias de atribución en la comunidad académica, una es la falacia biológica y la otra es la falacia psicológica. La llamada falacia biológica consiste en creer que los trastornos de ansiedad solo son causados por una disfunción cerebral o algún trastorno fisiológico, y tratar los trastornos de ansiedad como un problema puramente biológico. Los autores creen que es importante reconocer que los trastornos de ansiedad pueden estar relacionados con una disfunción cerebral. Un diagnóstico preciso de la función cerebral tendrá un impacto importante en el tratamiento, pero la ansiedad no es solo un problema físico. Incluso si hay razones fisiológicas, también puede ser causado por razones psicológicas. Por ejemplo, el conflicto psicológico o la ira reprimida pueden causar estrés crónico. El estrés crónico puede conducir a una disfunción cerebral, que eventualmente conduce a ataques de pánico o trastorno de ansiedad generalizada. El otro tipo de falacia de atribución, la falacia psicológica, que es todo lo contrario. Las personas que sostienen este punto de vista creen que el sufrimiento de trastornos de ansiedad es causado por haber sido descuidado, abandonado o abusado por los padres durante el crecimiento, formando así un sentimiento profundamente arraigado de inseguridad o vergüenza, que en última instancia conduce a una evitación temerosa y ansiedad en la edad adulta. Pero el autor considera que esta visión también es demasiado simplista porque ignora la posible influencia de factores genéticos y biológicos. En opinión del autor, los factores neurofisiológicos, la experiencia de crecimiento y el entorno de vida pueden ser las causas de la ansiedad. Los factores neurofisiológicos se refieren a ciertas condiciones en el cerebro que causan experiencias de ansiedad o agravan la ansiedad, incluida la falta o desequilibrio de neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina, la hiperactividad de estructuras cerebrales como la amígdala y el locus coeruleus, etc.
La investigación científica muestra que estos neurotransmisores y estructuras cerebrales están directamente relacionados con las emociones negativas de las personas, como la ansiedad y la depresión. Los factores de experiencia de crecimiento se refieren a deficiencias educativas y experiencias traumáticas en la infancia, como abandono de los padres, abandono, críticas excesivas, castigos excesivos, alcoholismo, abuso físico y sexual, etc. Las personas que han tenido estas experiencias tienen un mejor desempeño en la edad adulta. Depresión y manía. También hay algunos niños sobreprotegidos que han sido mimados desde pequeños y que cuando crezcan tendrán que afrontar solos la presión de la vida, serán muy frágiles, incapaces de soportar cualquier golpe y propensos a sufrir problemas de ansiedad. Los factores del entorno de vida son fáciles de entender, como demasiada presión del trabajo y el estudio, cambios importantes en la vida, como mudarse, cambiar de trabajo, casarse, sufrir pérdidas importantes, contraer enfermedades importantes o consumir drogas, etc. Estos cambios recientes en los factores ambientales pueden causar estrés mental y ansiedad en las personas. Hablando de eso, echemos un vistazo a la pregunta planteada al principio, ¿por qué la ansiedad entre la gente moderna es cada vez más común? El autor cree que esto no es un fenómeno accidental y existen al menos 3 razones. Uno es el rápido ritmo de la vida moderna. El mundo ha entrado en una etapa de gran aceleración y el desarrollo tecnológico y el entorno de vida están cambiando a una velocidad sin precedentes. La gente necesita correr sin parar para mantenerse al día con los nuevos tiempos. La mayoría de las personas están ocupadas haciendo diversas cosas y no tienen tiempo para descansar o calmarse, lo que va en contra del ritmo de vida natural del cuerpo humano. La segunda razón es la diversidad de los niveles de vida modernos. Independientemente de Oriente u Occidente, en las sociedades tradicionales todo el mundo tiene un conjunto relativamente coherente de valores y códigos de conducta, y el sistema de juicio de la sociedad sobre las personas es relativamente seguro. Por lo tanto, los estilos de vida y los objetivos de vida de las personas son relativamente consistentes, la vida es predecible y es más fácil para las personas sentirse estables. Pero en la sociedad moderna, los valores son cada vez más diversos, lo que también se puede decir que están cada vez más divididos. Tenemos una sensación de incertidumbre sobre cómo vivir. Hay demasiadas cosas que queremos perseguir, pero nuestro tiempo y energía son limitados. No es posible alcanzar objetivos con diferentes direcciones al mismo tiempo. Esta sensación de incertidumbre y búsqueda conduce al vacío, la vacilación y la ansiedad en los corazones de las personas. La tercera razón es la alienación entre las personas en la sociedad postindustrial. Todo el mundo se presta demasiada atención a sí mismo, vive cada vez de forma más atomizada y pierde contacto con los demás, la sociedad, la naturaleza y la fe. El autor dijo que cuando una persona se siente desconectada o alienada del mundo exterior, es más probable que vea ciertas cosas como amenazas potenciales a su seguridad, salud y felicidad. En este caso, la gente se vuelve cada vez más ansiosa. La segunda parte. Después de analizar los tipos y causas de la ansiedad, veamos algunas formas efectivas de lidiar con la ansiedad en la segunda parte. Como hemos mencionado anteriormente, la ansiedad tendrá un impacto en 3 aspectos, fisiológico, psicológico y conductual, por lo que también debemos partir de estos 3 aspectos a la hora de abordar la ansiedad. El autor propone en el libro 9 formas de eliminar la ansiedad, por cuestiones de tiempo hablaremos de 4 de ellas. La primera forma es relajar el cuerpo. Cuando las personas están ansiosas, sus cuerpos tendrán algunas reacciones de estrés obvias, como dificultad para respirar, tensión muscular, dificultad para respirar, palpitaciones del corazón, etc. Estos síntomas no son completamente incontrolables, el autor dijo que también podríamos considerarlo como una enfermedad puramente física y luego eliminar estos síntomas relajando el cuerpo. Entonces, ¿cómo relajas tu cuerpo? El libro presenta muchos métodos, como la relajación muscular progresiva, la relajación muscular pasiva, la relajación muscular sin contracción, la relajación controlada por señales, la respiración abdominal, el yoga, etc. Aquí nos centramos en la relajación muscular progresiva, que puede aliviar eficazmente síntomas como dolores de cabeza tensionales, dolor de espalda, tensión de los músculos de la mandíbula, tensión de los músculos alrededor de los ojos y espasmos musculares. El método específico consiste en contraer y relajar continuamente 16 grupos de músculos. Con la premisa de no forzar los músculos, intente tensar cada grupo de músculos, manténgalo así durante 10 segundos y luego relájese inmediatamente. El orden de relajación puede ser desde la frente hasta los ojos y luego hasta los dedos de los pies. Mientras se relaja, observe las diferentes sensaciones en sus grupos de músculos cuando están tensos y relajados. Relajar el cuerpo puede lograr un buen efecto de aliviar la ansiedad. El segundo método consiste en relajarse mentalmente. Cuando las personas están ansiosas, sus cerebros tendrán todo tipo de pensamientos incómodos. El autor cree que la imaginación es fuente de malestar, pero a su vez, también podemos relajar la mente a través de la imaginación. Hay 2 formas principales, una es vipassana guiada y la otra es la meditación. Vipassana y la meditación persiguen la atención plena y la calma. La meditación se ha vuelto más popular en los últimos años y hay mucha información en Internet, no entraré en detalles aquí, sino que me centraré en vipassana guiada.
El llamado vipassana guiado es un método de utilizar deliberadamente imágenes mentales para cambiar el comportamiento, la percepción y el estado fisiológico. Puede generar imágenes conscientemente como medio para prevenir la ansiedad. Al practicar vipassana guiada, es necesario encontrar una posición cómoda sin restricciones en el cuerpo, la cabeza debe estar apoyada y el ambiente debe ser tranquilo y sin perturbaciones. Luego, mientras escucha las palabras de meditación guiada pregrabadas, cierre los ojos e imagine que se encuentra en una situación relajante, como caminar por la playa, en un hermoso jardín o en un agradable camino por el sendero del bosque. Esta grabación de meditación guiada puede ser leída por ti mismo o por otra persona. Hagamos una demostración aquí leyendo un breve pasaje de un libro que guía vipassana. Si ahora te conviene, puedes buscar una posición cómoda para recostarte o sentarte, luego cerrar los ojos y seguir mi ritmo para imaginar. Este pasaje te hace imaginar la playa, ¿estás listo? Empecemos. Estás caminando por un largo malecón de madera, y al final del malecón hay una hermosa y amplia playa. Casi no hay nadie en el malecón, y se extiende hasta donde alcanza la vista. La arena de la playa es tan fino y suave que parece casi blanco. Caminas descalzo por la playa y la fina arena entre los dedos de tus pies roza suavemente. Caminar por la hermosa playa se siente tan maravilloso. El sonido de las olas rompiendo en la playa te hace sentir tranquilo, como si puedes olvidar lo que tienes en mente. Todo. Ves cómo la marea sube lentamente, una ola cubre a la otra y luego retrocede lentamente. El mar es de un hermoso azul, y mirar este azul hace que la gente se sienta relajada. Miras hacia en el mar a lo lejos, tu vista toca el nivel más lejano del mar, y sientes que el nivel del mar se inclina ligeramente hacia abajo a lo largo de la curvatura de la superficie terrestre. Ves una silla de playa de aspecto muy cómodo frente a ti. Caminas lentamente hacia la silla de playa. Ve a la silla, siéntate y recuéstate cómodamente. Tumbado en la cómoda silla de playa, te sientes cada vez más relajado. Después de un rato, cierras los ojos y escuchas el sonido de las olas rompiendo. La orilla. Las olas van y vienen, sin cesar. El sonido de las olas rompiendo rítmicamente en la playa te lleva a una hermosa y tranquila paz, más y más profunda, más y más profunda. Ahora he terminado de leer. Por cuestiones de tiempo, he condensado ligeramente esta frase. Hay otras escenas escritas en el libro, como escenas en el bosque, si estás interesado o lo necesitas, también puedes encontrar capítulos relevantes en el libro original y probarlo tú mismo. Después de completar tu práctica de vipassana, podrás levantarte y caminar hasta que te sientas completamente despierto y de regreso a la realidad. Este método permite a las personas obtener tranquilidad y descanso de alta calidad. Expliquemos el tercer método para afrontar la ansiedad, que se llama pensar en los problemas basándose en la realidad. ¿Qué significa esta oración? Las personas propensas a la ansiedad a menudo piensan en problemas que no se basan en la realidad, pero tienen muchas formas de pensar erróneas. Hay varios comunes. El primero es el pensamiento catastrófico, que a menudo consiste en imaginar que las cosas tendrán consecuencias catastróficas. El segundo es el pensamiento filtrado, que significa prestar atención únicamente a la información negativa y filtrar automáticamente la información positiva. Por ejemplo, su líder lo elogia por su trabajo reciente, pero le pide que lo envíe antes la próxima vez. Si tienes un tipo de pensamiento de filtrado, puedes sentirte muy ansioso. Automáticamente filtrarás los elogios de tu jefe y solo recordarás que tu jefe piensa que estás dando largas en tu trabajo, por lo que te pones nervioso. El tercero es el pensamiento polarizado, que siempre ve las cosas en blanco y negro, buenas o malas, si no es perfecto, es inútil. El cuarto es la generalización excesiva, por ejemplo, si te desmayas una vez en un tren, pensarás que te marearás mientras tomes un tren, por lo que nunca más te atreverás a tomar un tren. Una característica de este tipo de personas es que están acostumbradas a utilizar palabras como siempre y para siempre y tienen una mentalidad fija. El quinto es ver a través de los pensamientos de otras personas y le gusta adivinar lo que los demás piensan de sí mismos, y estas opiniones suelen ser negativas, por ejemplo, debe estar muy insatisfecho conmigo, debe pensar que soy feo y debe tener algo de fe. Opiniones sobre mí. Este tipo de especulación infundada me pone muy ansioso. El sexto es la declaración del debería. Estas personas tienen un conjunto estricto de reglas para ellos mismos y para los demás. Si alguien las viola, se enojarán, si las violan, se sentirán culpables. Por ejemplo, creen que debería ser el amigo, padre, maestro, cónyuge perfecto, debería pensar en y debería saber. Tienen requisitos extremadamente exigentes para sí mismos, pero les resulta difícil cumplirlos, por lo que a menudo se sienten ansiosos. Entonces, ¿cómo podemos deshacernos de estos malentendidos? En general, es pensar en los problemas basándose en la realidad y corregir el pensamiento distorsionado, considerar los problemas de manera integral, no exagerar, no generalizar, no ir a los extremos, no especular sobre las ideas de otras personas y recordar que todos tienen puntos fuertes y debilidades y ser más flexibles en la adaptación de principios. Tomemos como ejemplo el pensamiento catastrófico para ver cómo revertir esta forma errónea de pensar.
Por ejemplo, algunas personas se sienten débiles y mentalmente débiles, por lo que les preocupa tener cáncer y piensan, ¿qué pasa si tengo cáncer y no lo sé? Si me diagnostican cáncer, no podré hacerlo. Afrontémoslo y el final será. Aquí estamos. Este es el típico pensamiento catastrófico, entonces, ¿qué debemos hacer? El autor ofrece sugerencias de 3 pasos. El primer paso es identificar el pensamiento distorsionado. Reconozca que este tipo de pensamiento de «y sí» es problemático y convierta estas preguntas en afirmaciones afirmativas. Por ejemplo, ¿qué pasa si estar débil y tener poca energía son síntomas de cáncer? El subtexto de esta pregunta es, me siento débil y tengo poca energía, entonces tengo cáncer. Esto está cambiando la pregunta hipotética para convertirse en una declaración positiva. El segundo paso es cuestionar la validez de la visión distorsionada. En este caso, se trata de preguntarse, ¿qué distancia hay entre la debilidad física y la mala salud mental y el cáncer? Si la distancia es grande, ¿cuáles son las posibilidades de que me diagnostiquen cáncer? Dando un paso atrás, si realmente tengo cáncer, ¿definitivamente no podré sobrevivir? ¿Realmente no soy capaz de manejarlo? El tercer paso es sustituir las opiniones distorsionadas por ideas realistas. Es decir, puede haber muchas razones por las que estoy débil y mentalmente débil, puede ser que recientemente haya estado demasiado cansado del trabajo y no haya descansado bien, o puede ser que haya comido algún alimento inmundo. Actualmente no hay síntomas específicos que indiquen que tengo cáncer. Incluso si sucede lo peor y contraigo cáncer, es poco probable que mi cuerpo colapse por completo. La ciencia médica está tan avanzada ahora que los médicos pueden ayudarme a encontrar el mejor plan de tratamiento y también puedo obtener apoyo de familiares y amigos. De todos modos, haré todo lo que pueda para recuperar la salud. Verá, siguiendo estos 3 pasos, la mayoría de los errores cognitivos se pueden resolver. Hablemos de la cuarta forma de afrontar la ansiedad, que es afrontar el miedo, porque mucha ansiedad está relacionada con el miedo. El autor dijo que la forma más eficaz de superar el miedo no es evitarlo, sino afrontarlo. Evitarlo solo profundizará aún más el miedo. Entonces, ¿cómo afrontas tu miedo? El autor recomienda utilizar la terapia de exposición, que consiste en exponerse a uno mismo miedos imaginarios. Por supuesto, la exposición debe ser un proceso paso a paso, comenzando con un poco de exposición y finalmente enfrentando el miedo por completo. Los temores comunes incluyen el miedo a hablar en público, el miedo a volar, el miedo a ver a un médico y el miedo a las alturas. El autor cree que la ansiedad de los pacientes con fobia no aparece repentinamente, sino que es una ansiedad refleja condicionada causada al pensar en las situaciones aterradoras que han experimentado o visto. El motivo del miedo puede estar relacionado con la hipersensibilidad, se ha establecido una fuerte conexión entre las situaciones y la ansiedad. Por ejemplo, cuando estaba tomando el ascensor, hubo una falla en el ascensor, por lo que tendría un miedo persistente cada vez que tomara el ascensor en el futuro. Otro ejemplo es que, debido a que vi imágenes de noticias de un accidente aéreo, nunca me atreví a volar de nuevo, debido a un discurso. Vaya, nunca más me atreveré a hablar en público, etc. La función de la terapia de exposición es hacer que el paciente olvide la conexión entre la situación de miedo y la respuesta de miedo, y establecer una nueva conexión saludable, de modo que el paciente se sienta tranquilo y seguro acerca de esta situación. Como seguramente podrás imaginar, la terapia de exposición no será un proceso fácil y agradable, y no todo el mundo puede tolerarla. Sin embargo, solo superándote a ti mismo podrás hacer desaparecer el miedo que has evitado durante muchos años, por lo que vale la pena atreverte a intentarlo. Entonces, ¿qué haces exactamente? El autor señala que se puede dividir en 2 etapas, afrontar la exposición y la exposición completa. El llamado a afrontar la exposición significa utilizar medios auxiliares que le ayuden a afrontar los primeros pasos. Los complementos incluyen que una persona lo acompañe a la terapia, dosis bajas de sedantes, practicar la respiración abdominal profunda o practicar declaraciones de afrontamiento positivas. La llamada exposición completa significa entrar directamente en una situación aterradora sin depender de ningún medio auxiliar. Solo superando con éxito una situación de exposición total se podrá superar por completo el miedo. Por ejemplo, de saber, puedo conducir en la carretera siempre que tome tranquilizantes, a comprender, puedo conducir en la carretera si me siento ansioso o no, ya sea con la ayuda de drogas o no. Esta es la realización de calidad. Este último es el salto que controla por completo la aterradora situación anterior. Tomemos como ejemplo la superación del miedo a volar para hablar de cómo utilizar la terapia de exposición para superar el miedo y la ansiedad. En la etapa de exposición, puedes dar varios pasos, por ejemplo, conducir cerca del aeropuerto en compañía de un amigo, permanecer en el estacionamiento del aeropuerto por unos minutos, entrar a la terminal del aeropuerto y caminar unos minutos, comprar un billete de corta distancia y realizar un viaje en avión de no más de media hora. Si siente mucho miedo y ansiedad durante su primer vuelo, puede utilizar la respiración abdominal, declaraciones de afrontamiento o una pequeña dosis de sedantes para afrontarlo. El tiempo de vuelo podrá ampliarse gradualmente en el futuro. Cuando alcanzas la etapa de exposición completa, ya no necesitas que tus amigos estén presentes y puedes viajar solo en un avión. También puedes empezar con vuelos de corta distancia e insistir en no depender de medios auxiliares como los medicamentos.
Después de que el viaje de corta distancia sea exitoso, puede organizar un vuelo de larga distancia y también abstenerse de utilizar medios auxiliares. De esta forma superarás por completo tu miedo a volar. Es importante mantener la mentalidad adecuada al utilizar la terapia de exposición. En primer lugar, hay que aceptar la tensión física provocada por la ansiedad sin negarla ni evadirla. En segundo lugar, hay que vivir el presente y no quedarse estancado en pensamientos negativos extremos. En tercer lugar, hay que creer que la ansiedad no existirá para siempre. Y toda ansiedad esto pasará, y no hay miedo que no pueda superarse mediante la exposición repetida. Por ejemplo, el miedo a hablar en público o a tomar el ascensor se puede superar mediante la terapia de exposición. Mientras estés dispuesto a practicarlo una y otra vez, podrás superar la ansiedad y el miedo. Como dijo el autor, la razón por la que las personas están ansiosas es porque ante algo que no comprenden del todo, preestablecen consecuencias terribles. Una vez que lo entienden o se familiarizan con ello, ya no les causará miedo. Ahora, repasemos los aspectos más destacados. Hablamos sobre los tipos de ansiedad y las causas de la ansiedad, y también nos centramos en 4 formas de lidiar con la ansiedad, que son relajar el cuerpo, relajar la mente, pensar en los problemas basados en la realidad y afrontar los miedos. Además, este libro también habla de otros 5 métodos, a saber, hacer ejercicio con regularidad, cuidarse, simplificar su vida, dejar de preocuparse y responder de inmediato. Debido a limitaciones de tiempo, este programa no se puede desarrollar uno por uno. Los amigos interesados pueden consultar los libros originales. Lo que se puede decir es que estos métodos son muy prácticos. Por ejemplo, cuando se trata de cuidarse y simplificar su vida, esto es algo que muchas personas quieren hacer pero no pueden hacer, pero este libro ofrece muchos métodos específicos. Puedes utilizar estos métodos para prestar más atención a tus verdaderas necesidades internas en lugar de ser coaccionado por el entorno social y los ojos de los demás, para tener una mente más pacífica, lo cual es crucial para aliviar la ansiedad. Muchas de las ansiedades de la gente moderna son causadas por el ritmo de vida demasiado rápido. Esta sociedad nos está diciendo que seamos más rápidos, más fuertes y mejores. Estamos haciendo todo lo posible para adaptarnos a este ritmo rápido, pero en realidad solo nos estamos midiendo con estándares externos en lugar de encontrar nuestro propio gobernante interior. Por ello, el autor nos recuerda marcar un horario y ritmo que se adapte a nosotros, y reservarnos más tiempo libre para que nuestro cuerpo y mente puedan recuperarse y relajarse a tiempo. El libro sugiere que el tiempo libre se puede dividir en tiempo de descanso, tiempo de recreación y tiempo de relación. Durante el tiempo de descanso se pueden suspender todas las actividades, darse un baño en la bañera o escuchar música relajante. Durante el tiempo de recreación se puede hacer algo que te haga sentir placentero, como ver una buena película, leer novelas, visitar librerías, jugar con flores y plantas, ir de viaje, etc. Y el tiempo de relación es el tiempo que se pasa con familiares y amigos. Debes olvidar temporalmente tus actividades personales y disfrutar de la alegría de las relaciones. Solo encontrando nuestro propio ritmo de vida podremos alejarnos de la ansiedad y obtener la verdadera paz y felicidad. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?